Hola a todos. Recientemente mostré un esquema de un relé de estado sólido simple para intermitentes basado en un potente transistor de efecto de campo. Encontrarás el enlace a ese vídeo en la descripción. Hoy hablaremos sobre un relé electromagnético común. Un relé simple de fabricar, no muy duradero y aparentemente nada destacable. ¿Dónde y para qué propósitos se puede utilizar y qué construcciones simples, pero muy útiles, se pueden montar sobre su base? Y, por cierto, este vídeo está dirigido al radioaficionado principiante. Bueno, vamos allá. Nuestro primer esquema está basado en un relé y un condensador electrolítico. Para entender para qué está destinado, primero comprendamos cómo funciona todo esto. La alimentación, por ejemplo, es de 12 voltios. A través de los contactos de potencia del relé, llegan a la placa positiva del condensador y simultáneamente a la bobina. El negativo o masa de la alimentación llega directamente, sin pasar por los contactos. Inicialmente, antes de aplicar la alimentación, los contactos del relé están cerrados. Tan pronto como se aplica la alimentación, el relé se activa. Los contactos 1 y 2 se abren. En su lugar, se cierran los contactos 1 y 3. Pero para ese momento, nuestro condensador ha acumulado suficiente energía y alimentación. A la bobina se le suministra precisamente la energía almacenada en el condensador. Mientras el voltaje en el condensador sea suficiente para alimentar la bobina del relé, los contactos permanecerán en este estado. Con el tiempo, debido a la descarga del condensador, el solenoide en el relé se vuelve incapaz de mantener los contactos en ese estado. El relé se apaga y los contactos se abren nuevamente. Vuelven a su estado original. El condensador se carga de nuevo, el relé se activa y el proceso se repite. Es decir, el relé cambia periódicamente su estado. A veces está encendido, a veces está apagado. Los intervalos de encendido-apagado dependen exclusivamente de la capacidad del condensador. Cuanto mayor sea la capacidad, más tiempo el solenoide mantendrá los contactos, y viceversa. Se puede conectar la carga a nuestro interruptor de varias maneras. Primero, interrumpiendo uno de los cables de alimentación. Segundo, usar el tercer contacto del relé. Y, finalmente, usar un relé con dos grupos de contactos. Las dos primeras opciones tienen varios inconvenientes. En primer lugar, no se pueden conectar cargas de gran potencia, y en segundo lugar, estas soluciones afectarán la frecuencia de trabajo del circuito. La tercera opción es la más correcta, ya que los contactos que realizarán la conmutación de la carga no están relacionados con los contactos de control, lo que permite conectar cualquier carga al circuito, incluidas las de red. La potencia de la carga conectada depende exclusivamente de la capacidad de paso del relé, es decir, de la corriente permitida a través de sus contactos. Este parámetro se indica en el cuerpo del relé, al igual que el voltaje del solenoide. Este esquema, al igual que todos los siguientes, es tan simple que no tiene sentido hacerlo en una placa de circuito impreso. El segundo esquema es un poco más complicado. Aquí, además del condensador, se han añadido dos componentes más, una resistencia y un transistor. El transistor puede ser prácticamente cualquiera, de baja o media potencia y de conductividad inversa. Este esquema es un sistema de retardo al encender, algo similar a un relé de tiempo. Al aplicar energía al circuito, el relé no se activa de inmediato, sino después de un cierto tiempo. En el momento inicial, el condensador se carga, lentamente, a través de la resistencia limitadora. Tan pronto como el voltaje en este condensador alcanza un cierto valor, alrededor de V, el transistor se activa. A través de su unión abierta, la alimentación llega a la bobina del relé. El relé se activa, conmutando la carga. El tiempo de retraso depende de la capacidad del condensador y de la resistencia del resistor. Cuanto mayor sea la capacidad y la resistencia, mayor será el retraso, al contrario. He estado pensando mucho en qué otra cosa sencilla podría mostrarles, y en general aquí está el siguiente esquema.
Puede parecer que olvidé dibujar algunos componentes, pero para montar esta construcción, aparte del relé, no necesitamos nada más. El principio de funcionamiento es el mismo que el del primer esquema. La alimentación a través de los contactos cerrados llega al solenoide. Este se activa, los contactos se abren. Se interrumpe el suministro de energía, y como el solenoide está desenergizado, los contactos vuelven a su estado original. Este tipo de convertidor es prácticamente incontrolable. La activación ocurre con una frecuencia bastante alta. Y debo decir que un relé estándar no durará mucho en este modo. El vídeo en el que consideré una variante de este convertidor se publicó en el canal en 2014. Allí mostraba cómo se puede acercar la frecuencia a 50 Hz y usar el esquema para alimentar pequeñas cargas de red. A muchos les surgirá una pregunta bastante común. Entonces, ¿cuál es el sentido de este esquema? Amigos, sí tiene sentido. El hecho es que para las cargas inductivas es característico el fenómeno de la autoinducción, y nuestro solenoide es precisamente una inductancia. ¿Cuál es el truco? En el momento en que el solenoide recibe alimentación, es como si acumulara cierta energía. Cuando se abre el circuito de alimentación, el solenoide libera la energía acumulada. Además, la FM de autoinducción es mucho mayor que la tensión de alimentación, incluso con una alimentación de una batería de 9 voltios tipo 6F22. La tensión de autoinducción del solenoide alcanza varias decenas e incluso cientos de voltios. Pero no te preocupes, no es peligroso, aunque es muy posible recibir una descarga eléctrica desagradable. Si añadimos un diodo rectificador y un condensador de almacenamiento a nuestro circuito, obtendremos algo parecido a un electroshock. Aquí todo es sencillo. El interruptor asegura la alimentación periódica al solenoide. Después de desconectar la alimentación, el voltaje de autoinducción se acumula en el condensador a través del rectificador. El condensador debe ser de 250 o 400 voltios. Gracias a su baja capacidad, unos pocos segundos de funcionamiento del circuito son suficientes para cargar el condensador. La energía acumulada en el condensador puede realizar una acción útil. O quizás no tan útil. Por supuesto, no se puede usar como un taser, pero da una descarga bastante desagradable. Se puede construir una variante interesante de un fotorelé con solo dos componentes: un fotorresistor y un relé. El fotorelé que se puede encontrar en la red, incluso las variantes más simples, incluyen un transistor y un par de resistencias. Y con razón. Esquemas como estos son más prácticos, pero la variante presentada también tiene derecho a existir. El fotorresistor es el más común. Su resistencia en la oscuridad es muy alta. Con la luz del día se reduce a unos pocos cientos de ohmios. Creo que el principio de funcionamiento es claro. Durante el día, cuando hay luz, la resistencia del fotorresistor es mínima, y el relé se activa, abriendo los contactos 1 y 2. La carga, por ejemplo, una lámpara, se apaga. Con la llegada de la oscuridad, la resistencia del fotorresistor comienza a aumentar, por lo tanto, la corriente en la bobina del relé disminuye, y en algún momento la corriente será insuficiente, y los contactos del relé se desconectarán. En tal caso, los contactos 1 y 2 se cerrarán, y la carga, la misma bombilla, se encenderá, iluminando el patio o el camino. La desventaja de este esquema, a diferencia de aquellos que incluyen al menos un transistor de control, es que esta opción no tiene capacidad de ajuste. Bueno, pues, otro vídeo llega a su fin. Toda la información adicional, incluidas las referencias a mi equipo de laboratorio, la encontraréis en la descripción. Recordad que este material está preparado exclusivamente con fines informativos. Con esto, amigos, es hora de ir terminando. Si el vídeo fue útil o no, solo vosotros podéis decidirlo. Valoradlo, compartidlo con vuestros amigos. Si tenéis preguntas relacionadas con la electrónica, hacedlas en nuestro grupo oficial. El enlace está en la descripción.
Y con esto me despido, y como siempre, estuve con vosotros, Casiana. Y hasta la próxima, adiós.